Hola a todas y todos, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase, la clase ya número 33. Bueno, en esta clase, luego de haber visto, ¿cierto?, lo que es la ecuación cuadrática, como lo estábamos revisando en las clases hasta la clase 32, vimos todo lo referente a la ecuación cuadrática, que es una ecuación, ¿cierto?, igualada a cero con una forma de ax cuadrado más bx más c. Tiene coeficientes ABC, ¿cierto?, donde nosotros podemos tratar de encontrar el valor de x mediante tres métodos. En esos métodos está el método de la fórmula general, método de completación de cuadrado y el método de factorización. Entonces, ahora ya que vimos todo eso, incluso resolvieron algunos problemas de planteo que los vamos a revisar en una clase en vivo que la vamos a programar, yo creo que para el viernes próximo o quizás el miércoles, ahí podamos revisar algunos ejercicios. Ahora vamos a poner un título grande entonces, función cuadrática. El objetivo de esta clase es conocer, definir y analizar una función cuadrática. También lo tiene que anotar. Bueno, una función cuadrática corresponde a la expresión que es de la forma, fíjate bien, y aquí es donde aparece lo que es una función cuadrática, f de x. F de x es igual a ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, ABC perteneciente a los reales. Lo mismo, solo que antes nosotros veíamos esta expresión igualada a 0 y ahora esta expresión está igualada a f de x. Donde dice aquí x es la variable independiente, y es la variable dependiente. A, B y C siguen siendo los coeficientes de la función y su gráfica es una parábola. Fijémonos bien acá, vamos a revisar lo de la f de x. Si f de x es igual a 2x cuadrado más 3x más 1, al igual que en la ecuación, a vale 2, b vale 3, c vale 1. En el caso siguiente, 4x cuadrado menos 5x menos 2, a vale 4, b vale menos 5 y c vale menos 2, idénticamente como en la ecuación. Solo que ahora la función, las ecuaciones que nosotros veíamos ahora toman forma. Y la forma es una parábola. Veamos aquí, la gráfica de la función cuadrática, como decía, es una parábola y puede tener estas 6 siguientes posiciones. Fíjate, esto es una parábola. Es una línea curva, ¿cierto?, que tiene dos ramas. A estas se les llama ramas, ¿cierto?, que son como abiertas. Puede estar abierta hacia arriba o abierta hacia abajo y puede tener todas estas formas. ¿Qué es lo importante aquí? Y quiero que lo tengan bien presente. La importancia aquí es este puntito. Este puntito que se llama vértice. ¿Ya? Aquí el vértice está ahí. Acá el vértice está aquí. Acá el vértice está acá. Aquí en ese lugar y acá en ese lugar. Es súper importante esto porque tiene estas 6 posiciones dependiendo de dónde está el vértice. El vértice es justo ese puntito donde la rama de la parábola hace una inflexión, o sea, hace un cambio. Acá viene decreciendo, decrece y luego sube. Acá va decreciendo, ¿cierto? Y sube. Fíjate acá va subiendo y desde aquí baja. Ese es un punto de inflexión, ese es el vértice de la parábola, que en este caso es la gráfica de la función cuadrática. Veamos aquí. Hay que tener en cuenta ciertas cositas que usted ya sabía de la función lineal, por lo menos. Usted sabe evaluar una función lineal. ¿A qué me refiero con evaluar una función lineal? Fijémonos acá. Usted tiene, por ejemplo, f de x, supongamos, igual a 2x menos 3, y usted va a probar con x cuando valga, por ejemplo, cuando x vale, no sé, 3. Supongamos que x vale 3. ¿Qué haces tú? Reemplazas este valor y lo transformas en 3. Por lo tanto, esto te va a quedar 2 por 3, ¿cierto? Menos 3. Y tu función te quedaría 6 menos 3. Equivale a decir que eso vale 3. ¿Qué significa? Que f
f de 3, que es el valor que probaste, porque ahí estás probando con la x, vale 3. ¿Ya? Aquí es un 3. Ahí. ¿Ya? Bueno, eso se valora una función. Me voy a retroceder aquí para que esté en la página en blanco. Evaluar funciones cuadráticas tiene que ver con eso que acabamos de ver de una función lineal. Es exactamente lo mismo, solo que ahora la x hay algunas x que están al cuadrado. Dice aquí, para evaluar funciones cuadráticas se debe reemplazar en la variable independiente de la función el valor que se le asigna. Recordemos que la variable independiente es la x y la dependiente es la y. Entonces los valores que yo reemplace x me van a dar un valor para y. Supongamos acá en el ejemplo es esta función, 3x cuadrado menos 2x menos 1. Y vamos a probar cuando x vale 2 en esa función, que significa que todos los valores de x los voy a reemplazar en 2. Entonces, partimos con el f de x, que es f de 2. Recordemos que este f de 2 significa la imagen de 2. La imagen de 2 es toda la imagen que tiene la función cuando la x vale 2. Entonces, tengo 3 por 2 elevado a 2, porque x que está aquí, x que está ahí, es esta, elevado a 2, menos 2, otra x. Entonces a x la reemplazo de nuevo por 2, menos 1, que es la función. Luego digo 3 por 4, que es 12, menos 2 por 2, que es 4, menos 1. 12 menos 4 es 8 y menos 1 es 7. Entonces ya tengo la posibilidad y la opción de evaluar funciones cuadráticas. Fijémonos aquí que al ir dando valores a x, obtenemos diferentes valores de y. Claro, porque si ahora yo reemplazo esta función por 1, voy a obtener 3 por 1, que es 3, menos 2 por 1, que es 2, eso me da 1, menos 1 es 0. ¿Te fijas? Puedo reemplazar por cualquier valor. Fíjate que obtenemos diferentes valores de y que llevados a un sistema de coordenadas, y aquí es donde aparece la forma más práctica de reconocer una función, es cuando toma forma, cuando esto yo lo puedo graficar, que llevados a un sistema de coordenadas, dice cartesiana, nos resulta siempre una curva llamada parábola. Esta parábola tiene elementos importantes que se distinguen en ella y que son el vértice y el eje de simetría. Vamos a ver lo siguiente. Voy a graficar una función cuadrática, como les decía, vamos recordando, tiene esa forma. Una función cuadrática simple es esta, donde a vale 1, el b no hay y c tampoco, entonces 0 y 0. ¿Ya? Listo, sé cuáles son los coeficientes. Ahora, ¿qué forma tiene esta? Entonces la tengo que ver en la representación gráfica. Y para la representación gráfica, lo más importante es que usted realice la tabla de valores, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, tengo mis valores de x, mis valores de f de x, que es lo mismo que yo le coloque f de y, f de x es igual a y. Fijémonos aquí, si le doy el valor 0, siempre probando con valores cercanos a este punto. ¿Para qué? Para que no te dé un valor por acá y no lo puedas graficar en tu cuaderno. Entonces tengo x0, por lo tanto si reemplazo aquí 0, 0 elevado a 2, ¿cuánto te da? Te da 0. Vamos a probar con el valor 1 medio. Si f de x vale 1 medio al cuadrado te da 1/4. Entonces, fíjate aquí, 0, 0, entonces grafico el punto 0, 0. Ahora voy con 1 medio, 1/4. Fíjate que 1 medio está más o menos aquí y 1/4 está aquí, justo ahí el puntito, porque 1 medio está más cerca de la mitad. Pues vamos ahora con el valor menos 1 medio. El valor menos 1 medio, al reemplazarlo al cuadrado, te da 1/4 también. Entonces, menos 1 medio acá, 1/4. Ahí. Ahora voy a probar con el valor 1. Si yo reemplazo aquí por 1 al cuadrado, te da acá entonces 1. Entonces, el punto que tengo es 1 con 1. Y ahí está. Voy a probar con el menos 1. El menos 1 al cuadrado te da 1 también. Acá está el menos 1, por lo tanto el puntito lo grafico ahí. Pruebo con otro, con el 2. 2 al cuadrado te da 4. Entonces el puntito que está aquí es 2 y al que me lleva es el 4 que está ahí. Luego pruebo con el menos 2. El menos 2, que lo reemplazo, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, eso te da menos 4, que estaría, perdón, menos 2 por menos 2, que es 4, y te lleva al 4.
¿Qué significa esta forma de ir reemplazando? ¿Se acuerda que en una función lineal usted lo que hacía era reemplazar con el menos 1, 0 y 1? Bueno, aquí la técnica para graficar ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas es que usted pruebe con el valor y su inverso aditivo. O sea, si pruebas con el 1 medio, tienes que probar con el menos 1 medio para que vaya dando la forma de parábola. Ya para que vaya usted distinguiendo dónde va a tener esos brazos, porque la parábola tiene unos brazos que son estas. ¿Ya? Entonces, si pruebo con el 1, usted tiene que probar con el menos 1 para saber qué es lo que está pasando con su recíproco. ¿Ya? El 2, lo mismo, y el menos 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahora unimos esto y te queda la parábola de esa forma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Una tabla de valores, nos damos como mínimo 6 o 7 puntos. Mínimo, si quiero más valores, porque más valores te van a dar la forma más perfecta. Y aquí quiero que distinga usted dos elementos importantísimos en esta clase, que son el vértice, que es este, porque justo ahí está, en ese caso, y el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? ¿Se acuerdan de las transformaciones isométricas? En las transformaciones isométricas, lo que hacíamos era definir un eje de simetría que te dividiaba la figura en dos idénticas. Entonces el eje de simetría aquí sería el eje Y. Fíjate acá. Quiere decir que si yo tuviera la oportunidad de sacar esta cuadrícula y doblarla en la mitad, si yo trato de volver esto para acá, me va a quedar una superpuesta en la otra, porque ese es el eje de simetría. Esta figura es simétrica porque toda esta mitad que está aquí es idéntica a esta mitad, solo que es como un espejo. Eso es un eje de simetría. ¿Ya? Veamos aquí para que distingamos ahora un poquito mejor lo que son las partes de esta parábola. Ahí está la parábola que acabamos de dibujar y que usted tiene que hacer paso a paso en su cuaderno. Por eso esta clase es súper cortita para que yo le voy a dar el tiempo para que usted haga el gráfico, haga la tabla de valores con regla, con regla. Y si tiene que darse otro puntito, el 3, pruebe con el menos 3. Si quiere darse con el valor 5, con el menos 5 también, porque así vas a obtener la figura completa. Veamos aquí. Esta parábola que acabamos de dibujar, el dominio, vamos a hacer un recordatorio, son todos los reales, porque esto significa que va creciendo infinitamente hacia ambos lados. El recorrido, fíjate que es donde hay función, sería desde el 0 al infinito positivo. Ahí está, desde el 0 al infinito positivo, ¿por qué? Porque va de aquí, no hay función acá, va de aquí hacia allá. La gráfica es simétrica, el eje Y es el eje de simetría. Esto es el eje de simetría porque ese eje es el que divide a la figura en dos. Y la ecuación sería x es igual a 0, porque si yo tiro una línea aquí y pasa por el 0, quiere decir que mi función en x es 0. Y mi vértice aquí sería el punto 0, 0, que es el punto más bajo de la parábola en este caso. En el caso que la parábola estuviera así, ahí sería el punto más alto. Ya esas son cositas que vamos a tener bien presentes en esta gráfica. Veamos aquí, el eje de simetría para que nos quede claro, porque no siempre va a ser en el eje Y, no siempre va a ser el eje Y, sí va a ser paralelo al eje Y, eso sí, pero no siempre va a ser él. Depende de dónde está el vértice, ahí es donde yo ubico mi eje de simetría. Fijémonos aquí, en la parábola se puede trazar el eje de simetría, lo cual divide en dos partes iguales o ramas congruentes. Esta es una, hasta ahí, y luego, perdón, hacia allá. ¿Ya? La parábola es una curva simétrica, ¿ya? Eso de ahí tiene que ser en la misma distancia cada punto, ¿ya? Eso es el eje de simetría. Copie y tome todo el apunte. Fijémonos acá, tengo la siguiente gráfica, mi eje de simetría es ese y mi vértice es ese. Fijémonos acá, la gráfica de la función es esta, ahí está. El eje de simetría es justo el punto que pasa por el vértice, ahí está el vértice y es simétrico porque ese pedacito de la parábola es idéntico al pedacito de acá. Les dejo una cantidad de ejercicios. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Lo que tienes que hacer aquí es
Reemplazar. F de 1, o sea, reemplazar las X por 1 y darme el valor. Reemplazar por menos 2 y así sucesivamente con todo ello. Y aquí dice grafica cada una de estas funciones, la B, la C, la F y la I, realizando una tabla de valores y probando con una cantidad de 6 valores como mínimo, chiquillos y chiquillas. Mínimo 6 para que la curva te dé perfecta, si no te van a quedar unas cosas muy feas. Ya y como lo vamos a probar en el cuaderno, usted pruebe con esos valores. 0, 1, menos 1. Aquí le coloco esta definición. 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. La idea es que pruebe con el número y su inverso. El número y su inverso para que puedas tener la parte simétrica. ¿Ya? Ahí les dejo estas 4 funciones. Ahora están las respuestas también, pero necesito que me envíen, los que necesiten décimas o algo, que me envíen sus desarrollos al correo, ya para yo poder revisar e ir anotando ciertas cositas. Ya, por favor. No necesito esto mismo, no necesito que me diga ese. Yo el solucionario se lo coloco para que usted sepa que lo que está haciendo está bien. Yo lo que necesito es ver su desarrollo, que usted esté haciendo los ejercicios. ¿Ya? Mira, y voy aquí a colocarme en este programa el GeoGebra que lo puede descargar en el celular. En el celular es mucho más didáctico. Vamos a probar con una función para que veas más o menos, aquí dice graficación, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos, si tenemos acá la función, vamos a probar con x al cuadrado, ¿ya? Menos, por ejemplo, 4x, menos 4x, y coloquémosle más 2. Entonces el gráfico te da ahí. ¿Quién es el vértice? El vértice es el puntito que está aquí. ¿Te fijas? Y el eje de simetría sería este punto que está aquí. Toda esta línea que divide a la función en dos ramas idénticas. ¿Ya? Entonces, usted tiene opciones de bajar este programa. Es gratuito y en el celular es mucho más cómodo. Ya el GeoGebra. Ya para que lo puedan resolver y puedan utilizarlo para ir verificando cómo te va a dar la función y saber también qué valores vas a ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto damos por finalizado. Demos recordatorio que un gráfico, el gráfico, ¿cierto? Siempre tengo que hacer mi tablita de valores. Mi tablita de valores lo que hace es que me lleva a darme los puntos. Y esos puntos que yo me voy a dar, voy a probar con el valor en positivo y con el valor en negativo para saber cómo voy a encontrar esta secuencia. Fíjate que vamos a ir reemplazando varias cositas, solamente que ahora quiero que usted realice esos gráficos. ¿Qué pasaría, fíjate, si yo a esta función le coloco, por ejemplo, negativo adelante? ¿Te fijas lo que sucede? Lo que sucede es que la parábola ahora está mirando hacia abajo, entonces hay hartas cositas que simplemente un signo va a cambiar completamente y drásticamente tu gráfico. ¿Qué pasaría? No sé, pruebo si eso vale, no sé, 6. Ya, entonces mi gráfica lo que hace es que algo pasa con ella. ¿Qué pasa aquí si ese ya no es 2, es 7? Entonces ahí, ¿qué pasa si ese numerito ya no es ese, sino que es menos, por ejemplo, 5? ¿Te fijas? Entonces puedes ir probando qué es lo que pasa con esto. ¿Ya? Recordemos entonces, tabla de valores, darse como mínimo 6 o 7 puntos, probar con su valor en positivo y su valor en negativo. Y lo otro, evaluar. Evaluar la función es reemplazar cada valor en el valor de la X y obtengo ese punto. Así que con eso damos por terminado. Resuelva los ejercicios para que tengamos una buena clase el día miércoles o viernes para que hagamos una clase en vivo para que puedan hacerme las consultas pertinentes. ¿Ok? Así que nos estamos escuchando.